Durante años aparecieron en la televisión sonriendo, cantando o haciendo reír a millones de personas. Parecían invencibles. Nadie imaginaba que, detrás de los aplausos y las cámaras, algunos estaban librando una batalla silenciosa contra enfermedades devastadoras. Muchos decidieron ocultar su diagnóstico por miedo, por proteger a sus familias o simplemente porque no querían que el público sintiera lástima por ellos. Otros siguieron trabajando incluso cuando su cuerpo ya no podía más. Hoy conocerás las historias de artistas mexicanos que enfrentaron graves problemas de salud lejos de los reflectores y cuyos últimos años estuvieron marcados por el dolor, el sacrificio y decisiones que muy pocos conocieron. Quédate hasta el final, porque la última historia demuestra que, incluso teniendo fama, dinero y millones de admiradores, hay batallas que nadie puede ganar. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué país nos acompañas y cuál de estos artistas marcó tu infancia. Ahora sí. Comencemos. Silvia Pinal. Durante décadas fue considerada una de las mujeres más importantes de la historia del espectáculo mexicano. Belleza, elegancia, talento y una carrera que parecía imposible de igualar. Silvia Pinal conquistó el cine, el teatro y la televisión cuando muy pocas mujeres lograban mantenerse en la cima durante tanto tiempo. Para millones de personas parecía inmortal. Pero la realidad comenzó a cambiar lentamente. Con el paso de los años aparecieron múltiples complicaciones de salud que fueron debilitando poco a poco a la gran diva del cine mexicano. Hospitalizaciones constantes. Problemas respiratorios. Infecciones. Complicaciones derivadas de su avanzada edad. Cada vez que ingresaba a un hospital, los rumores sobre su estado de salud inundaban las redes sociales. Sin embargo, su familia siempre intentó transmitir tranquilidad. En varias ocasiones aseguraron que Silvia seguía luchando con la misma fortaleza que la convirtió en una leyenda. Hasta el último momento, conservó el cariño del público. Cuando finalmente falleció, millones de mexicanos sintieron que terminaba una de las épocas más importantes de la televisión y el cine nacional. Su partida no solo significó la muerte de una actriz. Representó el adiós de toda una generación de estrellas irrepetibles. Andrés García. Pocas figuras proyectaban tanta fuerza como Andrés García. Su imagen de hombre valiente, atractivo y aventurero parecía imposible de romper. Durante décadas protagonizó películas, telenovelas y programas que lo convirtieron en uno de los actores más queridos del continente. Pero detrás de esa apariencia existía una lucha que fue empeorando con los años. Su salud comenzó a deteriorarse debido a diversos problemas físicos. Él mismo decidió compartir parte de esa batalla mediante videos publicados desde su casa. Millones de personas quedaron sorprendidas al ver al actor que alguna vez realizó escenas de acción caminando con dificultad y confesando el intenso dolor que sentía todos los días. Andrés nunca ocultó completamente su enfermedad. Al contrario, habló abiertamente del deterioro de su cuerpo. Explicó que el tiempo había terminado por cobrarle factura después de una vida llena de riesgos, accidentes y excesos. Sus seguidores siguieron cada actualización con enorme preocupación. Cuando finalmente falleció, el impacto fue enorme. Muchos recordaron no solamente al galán de las telenovelas. También al hombre que decidió mostrar su vulnerabilidad cuando la mayoría de las celebridades prefieren esconderla. Vicente Fernández. Durante décadas parecía imposible imaginar la música ranchera sin Vicente Fernández. Su voz acompañó bodas, reuniones familiares, serenatas y despedidas. Era un símbolo nacional. Pero pocos sabían que durante sus últimos años enfrentó un largo deterioro físico. Todo comenzó tras una caída que provocó una grave lesión cervical. A partir de ese momento, pasó largos periodos hospitalizado. Su familia mantuvo informado al público, aunque siempre pidió respeto por su privacidad. Durante meses, millones de mexicanos esperaban diariamente noticias sobre su recuperación. Las cadenas de televisión interrumpían su programación para informar cualquier cambio. Las redes sociales se llenaban de mensajes de apoyo. Finalmente, el país entero recibió la noticia que nadie quería escuchar. La muerte de Vicente Fernández paralizó a México. Miles de personas acudieron a despedirlo. Su funeral fue seguido por millones de espectadores. Y su voz continúa siendo una de las más reconocidas de toda América Latina. José José.
Hubo una época en la que bastaba escuchar los primeros segundos de una canción para saber que José José estaba a punto de emocionar a millones de personas. Su voz era inconfundible. Su interpretación parecía salir directamente del alma. Para muchos, fue el cantante romántico más importante de México y uno de los artistas más admirados de toda América Latina. Sin embargo, detrás de los escenarios se desarrollaba una batalla que, durante mucho tiempo, pocos comprendieron en toda su magnitud. Los años de intenso trabajo, las giras interminables y los problemas de salud comenzaron a pasar factura. A esto se sumaron dificultades relacionadas con las cuerdas vocales y otros padecimientos que afectaron seriamente su capacidad para cantar. Para un hombre cuya vida dependía de su voz, aquello representaba un golpe devastador. Miles de admiradores no podían creer que el llamado príncipe de la canción empezara a presentarse con dificultades para alcanzar las notas que durante décadas había interpretado con absoluta perfección. Con el paso del tiempo, aparecieron nuevas complicaciones médicas. La diabetes, problemas respiratorios y posteriormente un diagnóstico de cáncer de páncreas hicieron aún más difícil su recuperación. Cada aparición pública generaba preocupación. El público veía a un hombre completamente distinto al ídolo que había llenado estadios durante décadas. Aún así, José José jamás dejó de recibir el cariño de millones de personas. Cuando falleció en 2019, México entero volvió a escuchar sus canciones. Las estaciones de radio interrumpieron su programación habitual. Las redes sociales se llenaron de homenajes. Y una vez más quedó demostrado que algunos artistas nunca dejan de formar parte de la vida de su público. Pero si esta historia fue triste, la siguiente demuestra que, incluso después de vencer el cáncer una vez, la vida todavía puede guardar un desenlace completamente inesperado. Edith González. Durante muchos años, Edith González fue considerada una de las actrices más queridas de la televisión mexicana. Su sonrisa, su carisma y su enorme talento la convirtieron en protagonista de algunas de las telenovelas más exitosas de la historia. Parecía vivir el mejor momento de su carrera. Hasta que todo cambió. En 2016 sorprendió al país al revelar que había sido diagnosticada con cáncer de ovario. La noticia cayó como un balde de agua fría. Nadie imaginaba que una mujer aparentemente llena de energía estuviera enfrentando una enfermedad tan agresiva. A diferencia de muchas celebridades, Edith decidió hablar públicamente sobre su tratamiento. Compartió fotografías durante la quimioterapia. Mostró la pérdida de su cabello. Habló del miedo. De la incertidumbre. Pero también de la esperanza. Su actitud inspiró a miles de mujeres que atravesaban situaciones similares. Después de varios meses anunció que había superado la enfermedad. El público celebró aquella victoria. Parecía el comienzo de una nueva etapa. Sin embargo, años después el cáncer regresó. Esta vez con mucha más fuerza. Aunque continuó trabajando siempre que su estado físico lo permitió, la enfermedad avanzó rápidamente. En junio de 2019, México despertó con la noticia de su fallecimiento. Miles de personas recordaron inmediatamente a la joven protagonista que durante décadas llenó de emoción las noches de televisión. Su despedida fue una de las más emotivas del espectáculo mexicano. Porque Edith no solo dejó grandes personajes. También dejó un ejemplo de valentía frente a una enfermedad que enfrentó con enorme dignidad. Pero la siguiente historia también conmovió profundamente al país. Porque nadie esperaba que un hombre que había acompañado la infancia de varias generaciones terminara viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. Xavier López Chabelo. Durante más de 40 años, todos los domingos parecían comenzar de la misma manera. Millones de niños encendían la televisión para ver a Chabelo. Su programa se convirtió en una tradición familiar. Generaciones completas crecieron escuchando su inconfundible voz. Por eso, durante décadas, parecía imposible imaginar un México sin él. Sin embargo, con el paso de los años comenzaron a circular toda clase de rumores sobre su estado de salud. En redes sociales llegaron incluso a difundir falsas noticias sobre su muerte en múltiples ocasiones. El propio Chabelo terminó convirtiéndose en protagonista de incontables bromas relacionadas con su longevidad. Pero detrás del humor, el tiempo seguía avanzando. Ya lejos de la televisión, decidió llevar una vida mucho más discreta. Las apariciones públicas fueron cada vez menos frecuentes. Su familia mantuvo siempre un perfil reservado.
En marzo de 2023 llegó la noticia que millones nunca quisieron escuchar. Xavier López falleció debido a complicaciones abdominales repentinas. La reacción fue inmediata. Las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida. Artistas, conductores y miles de seguidores recordaron cómo su programa había formado parte de la infancia de varias generaciones. No era solamente la muerte de un conductor. Era el final de una etapa que parecía eterna. Porque muy pocos personajes lograron permanecer durante tanto tiempo en el corazón del público mexicano. Y aún así, la siguiente historia demuestra que ni siquiera el humor puede proteger a una persona de una enfermedad que cambia la vida para siempre. Manuel el Loco Valdés. Pocas personas lograron hacer reír a México con la naturalidad de Manuel el Loco Valdés. Su humor era espontáneo. Su personalidad parecía imposible de apagar. Cada vez que aparecía frente a una cámara, transmitía la sensación de que nada podía derrotarlo. Pero detrás de esa energía inagotable existía una batalla que comenzó de manera casi imperceptible. Durante varios años, el actor empezó a notar molestias que al principio parecían insignificantes. Como muchos artistas acostumbrados a trabajar sin descanso, decidió seguir adelante. Las grabaciones continuaban. Las entrevistas también. Y el público seguía viendo al mismo hombre bromista de siempre. Sin embargo, los estudios médicos terminaron revelando una noticia devastadora. Había sido diagnosticado con cáncer. A partir de ese momento comenzaron las operaciones, los tratamientos y un largo proceso que mantuvo en vilo a millones de mexicanos. A pesar de la enfermedad, Manuel nunca perdió completamente su sentido del humor. Incluso durante algunas entrevistas seguía haciendo bromas con los periodistas. Era como si quisiera evitar que la gente sintiera compasión por él. Su actitud inspiró a muchos pacientes que atravesaban situaciones similares. Pero la enfermedad fue avanzando lentamente. Su cuerpo comenzó a resentir los efectos de los tratamientos. Las apariciones públicas fueron disminuyendo. Cada fotografía publicada despertaba preocupación entre sus seguidores. Finalmente, en agosto de 2020, México recibió la noticia de su fallecimiento. Las redes sociales se llenaron de homenajes. Artistas de varias generaciones recordaron al hombre que había dedicado prácticamente toda su vida a hacer sonreír al público. Porque detrás del comediante existía un ser humano que enfrentó una de las pruebas más difíciles de su vida con una fortaleza admirable. Sin embargo, la siguiente historia demuestra que una enfermedad puede aparecer cuando nadie la espera, incluso en el momento más exitoso de una carrera. Fernando del Solar. Durante años, Fernando del Solar representó la alegría en la televisión mexicana. Siempre aparecía sonriente. Transmitía optimismo. Era uno de los conductores más queridos de la televisión matutina. Parecía vivir el mejor momento de su vida. Una familia. Una carrera estable. Millones de personas siguiéndolo todos los días. Hasta que todo cambió. En 2012 recibió un diagnóstico que transformó completamente su futuro. Linfoma de Hodgkin. Una enfermedad que obligó al conductor a iniciar un tratamiento inmediato. Muy pronto comenzaron las hospitalizaciones. Las quimioterapias. La pérdida de peso. Y las largas temporadas alejado de la televisión. El público apenas podía reconocer al conductor lleno de energía que durante tantos años había acompañado sus mañanas. Fernando decidió hablar abiertamente sobre su enfermedad. Quería demostrar que era posible luchar. Que incluso en los momentos más difíciles existía esperanza. Durante varios años mostró avances importantes. En varias ocasiones parecía que finalmente estaba venciendo la enfermedad. Sin embargo, las recaídas continuaban apareciendo. Su cuerpo ya no respondía con la misma fuerza. Aún así, jamás dejó de transmitir un mensaje positivo. Cada entrevista se convirtió en una lección de resiliencia. En junio de 2022 llegó la noticia de su fallecimiento. Millones de personas quedaron profundamente conmovidas. Porque durante años siguieron paso a paso su lucha. Muchos sintieron que no perdían únicamente a un conductor. Perdían a un amigo que había entrado en sus hogares cada mañana. Pero si la historia de Fernando conmovió al país, la siguiente dejó completamente en shock al mundo del espectáculo. Porque nadie esperaba que una actriz tan talentosa se apagara de manera tan rápida. Rebecca Jones.
Rebecca Jones construyó una carrera basada en el talento. No necesitó escándalos. No buscó polémicas. Su trabajo hablaba por ella. Durante décadas protagonizó algunas de las producciones más exitosas de la televisión mexicana. Era admirada por colegas, directores y millones de espectadores. Pero detrás de aquella exitosa trayectoria apareció un enemigo silencioso. En 2017 fue diagnosticada con cáncer de ovario. La noticia sorprendió al medio artístico. Rebecca decidió concentrar toda su energía en el tratamiento. Durante varios meses permaneció prácticamente alejada de los reflectores. Quimioterapia. Cirugías. Recuperación. Cada etapa representó un enorme desafío. Con el paso del tiempo logró regresar al trabajo. Muchos pensaron que había dejado atrás la enfermedad. Incluso volvió a participar en importantes producciones televisivas. Parecía haber recuperado por completo su vida. Sin embargo, su estado de salud volvió a complicarse años después. Las hospitalizaciones comenzaron a repetirse. Su organismo estaba cada vez más debilitado. Aunque seguía demostrando una enorme fortaleza, la enfermedad había dejado profundas secuelas. Finalmente, en marzo de 2023, Rebecca Jones falleció. La noticia provocó una enorme ola de mensajes de despedida. Compañeros de profesión recordaron su disciplina, su elegancia y la enorme pasión con la que enfrentó cada proyecto hasta donde sus fuerzas se lo permitieron. Porque algunos artistas dejan huella por sus personajes. Pero otros también son recordados por la forma en que enfrentaron las pruebas más difíciles de la vida. Y todavía falta conocer una historia que marcó profundamente a millones de mexicanos. La de un hombre que hizo reír durante décadas. Sin imaginar que sus últimos meses estarían llenos de dolor e incertidumbre. Cepillín. Hubo un tiempo en el que ningún cumpleaños infantil parecía completo sin escuchar el nombre de Cepillín. Con su maquillaje inconfundible, su enorme sonrisa y una energía que parecía no terminar nunca, Ricardo González conquistó el corazón de millones de niños en México y en gran parte de América Latina. Durante décadas hizo reír a generaciones enteras. Pero muy pocos imaginaban que, detrás de aquel personaje alegre, existía un hombre que enfrentaría una de las pruebas más difíciles de su vida. Todo comenzó cuando aparecieron molestias físicas que parecían no tener importancia. Al principio nadie pensó que pudiera tratarse de algo grave. Cepillín continuó trabajando. Seguía asistiendo a entrevistas. Participaba en programas especiales. Y mantenía el contacto con su público. Sin embargo, los estudios médicos revelaron un panorama mucho más preocupante. Su estado de salud comenzó a complicarse rápidamente. Fue sometido a una delicada cirugía en la columna vertebral. La intervención parecía ofrecer esperanza. Pero poco después aparecieron nuevas complicaciones. Los médicos detectaron un cáncer que había avanzado con gran rapidez. La noticia sorprendió profundamente al país. Miles de personas enviaron mensajes de apoyo. Artistas de todas las generaciones expresaron su admiración por quien había dedicado gran parte de su vida a llevar alegría a los hogares mexicanos. Durante sus últimos días permaneció rodeado de su familia. Su hijo compartía constantemente actualizaciones sobre su evolución, mientras millones de seguidores esperaban con esperanza una mejoría. Pero el desenlace fue inevitable. En marzo de 2021, Cepillín falleció. Su partida dejó un enorme vacío. No solamente desaparecía un artista. También se despedía uno de los personajes infantiles más importantes de la historia de la televisión mexicana. Porque pocas personas lograron acompañar la infancia de tantas generaciones como él. Sin embargo, la siguiente historia demuestra que incluso quienes parecen tener una carrera completamente consolidada pueden enfrentarse a una enfermedad devastadora cuando menos lo esperan. Carmen Salinas. Durante más de 5 décadas, Carmen Salinas fue una de las mujeres más queridas del espectáculo mexicano. Actriz. Productora. Empresaria. Política. Parecía estar en todas partes. Su personalidad directa y su enorme carisma hicieron que millones de personas sintieran que la conocían personalmente. Incluso cuando ya tenía una larga trayectoria, seguía trabajando prácticamente todos los días. Pero en noviembre de 2021 ocurrió algo completamente inesperado.
Una noche sufrió una hemorragia cerebral que cambió su vida en cuestión de minutos. Fue trasladada de urgencia al hospital. Los médicos informaron que permanecía en estado delicado. A partir de ese momento comenzaron semanas de incertidumbre. Todos los días surgían nuevos reportes. La familia pedía oraciones. Los medios permanecían atentos a cualquier cambio. Millones de mexicanos seguían la evolución de una mujer que durante décadas había formado parte de sus hogares. Su estado permaneció crítico durante varias semanas. Aunque los especialistas realizaron todos los esfuerzos posibles, el daño neurológico era extremadamente severo. Finalmente, en diciembre de 2021, Carmen Salinas falleció. Las muestras de cariño llegaron desde todos los rincones del país. Compañeros de profesión recordaron su generosidad, su disciplina y la enorme pasión con la que trabajó hasta el último momento. Su despedida confirmó algo que pocas figuras consiguen. Más allá de sus personajes, Carmen se había convertido en parte de la historia emocional de millones de mexicanos. Pero aún queda una historia que estremeció a todo el país. Porque nadie imaginaba que uno de los cantantes más queridos de México viviría un deterioro tan largo y doloroso. Vicente Fernández. Durante décadas, Vicente Fernández fue mucho más que un cantante. Era la voz de México. Sus canciones acompañaron bodas, despedidas, serenatas y reuniones familiares. Parecía imposible imaginar la música ranchera sin él. Por eso, cuando comenzaron a aparecer noticias sobre su estado de salud, el país entero permaneció pendiente de cada comunicado. Todo cambió después de una caída que le provocó una grave lesión en la columna cervical. La recuperación fue mucho más complicada de lo esperado. Las hospitalizaciones comenzaron a prolongarse. Los tratamientos eran constantes. Su familia ofrecía reportes periódicos intentando mantener informados a sus millones de seguidores. Mientras tanto, las muestras de apoyo llegaban desde todas partes del mundo. Artistas internacionales, presidentes, compañeros de profesión y miles de admiradores enviaban mensajes deseando su recuperación. Durante meses existió la esperanza de verlo regresar a casa. Pero el desgaste físico era cada vez mayor. Finalmente, en diciembre de 2021, Vicente Fernández falleció rodeado de su familia. Su funeral fue seguido por millones de personas. Miles acudieron personalmente para despedirse. Las calles se llenaron de flores, de música y de homenajes espontáneos. Porque no solamente había muerto un cantante. México acababa de despedir a una de las voces más importantes de toda su historia. Cierre. Estas historias nos recuerdan que la fama, el dinero y el reconocimiento jamás garantizan una vida libre de sufrimiento. Detrás de cada artista existía una persona que también sintió miedo. Que también enfrentó diagnósticos devastadores. Que también luchó por seguir adelante incluso cuando el cuerpo ya no respondía. Algunos decidieron hablar públicamente de su enfermedad. Otros prefirieron guardar silencio para proteger a sus familias o conservar su privacidad. Pero todos dejaron una huella imposible de borrar. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estas historias fue la que más te conmovió? Escríbela en los comentarios. Si este video te gustó, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque muy pronto conocerás nuevas historias que demuestran que, detrás de la fama y los reflectores, existen vidas llenas de desafíos, sacrificios y momentos que muy pocos llegaron a conocer. Nos vemos en el próximo video.